Pues creo que sí, que ahora sí que estamos grabándolo para aquellos compañeros y compañeras que no han podido, que no pueden estar con nosotros ahora mismo. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a Bea, que es nuestra presidenta, que no jefa, que es importante, y es presidenta porque es la que no ha perdido nunca el ánimo y la que siempre ha estado ahí empujando y convocando las reuniones, no faltando ninguna. Todas hemos faltado alguna, menos a ella no ha faltado ninguna, y la que nunca ha perdido la energía ni la fuerza, ¿no? Y eso es muy importante en una experiencia como esta, el que haya alguien que la lidere, y hay que reconocerle el valor a Bea porque siempre lo ha tenido claro y nos ha llevado de la mano a algunas que nos resistíamos incluso, ¿no? Entonces, nada, muchas gracias, Bea, por tu presentación y por estar aquí y por ser nuestra presidenta, porque en estos momentos es cuando realmente necesitamos a alguien más que nunca que nos impulse, que nos dirija. Y bueno, incluso, bueno, ella también ha colaborado en el estudio porque el cuestionario lo hemos elaborado entre las dos, aquí ha elaborado todo el mundo ha podido participar y bueno, la verdad es que ha sido un trabajo entre todos. Un trabajo que es muy interesante, un trabajo en el que éramos 13 personas nada más y dijimos, somos una realidad muy pequeñita de lo que es la pedagogía, porque no intentamos hacer lo que se llama en investigación la bola de nieve, cada uno que se lo diga a uno, que a su vez se lo diga a otro, que a su vez se lo diga a otro, y a ver si somos capaces de llegar a más gente. Y mira por dónde hemos llegado a 286 en un ratito. La verdad que nos ha dado un subidón impresionante, porque si hemos sido capaces de llegar a 286, posiblemente con más tiempo, con una estrategia más tranquila, pues desde esos 286 podemos llegar a más gente. Entonces, en primer lugar, dar las gracias a todo el mundo que ha colaborado para hacer este cuestionario, que, como sabéis, no es un cuestionario que representa la generalidad de todos los pedagogos y pedagogas de Andalucía, sino de los 286 que han contestado. Vamos a empezar por las determinaciones técnicas, que nadie diga que nosotros también sabemos de investigación social y nos dedicamos a esto, ¿no? Entonces, esto es simplemente un pequeño grupo de personas que voluntariamente han contestado y vamos a ver qué ha pasado con estas 286. De estas personas, mayoritariamente un 37% terminaron su carrera entre el 98 y el 2003. Es decir, que en esos 15 años es donde más se concentra el número de personas que ha contestado a este cuestionario, posiblemente porque los que estábamos en algún lado de este grupo, pues teníamos más contacto en un lado o en el otro. La mayoría de la gente que ha contestado está nació entre 1956 y el 2000, ahí hay una gran intervalo de personas, y casi un cuarto de personas son bastante más jóvenes, nacieron en el 74 o en el 75, cosa que me alegra mucho, porque realmente creo que esta asociación tendrá futuro en la medida que consigamos incorporar a la gente joven, ¿no? Y bueno, el 79,5% de las personas que han contestado son mujeres, lo cual, pues como decía Carlos, es lógico porque es una carrera que, como ellos ven en la facultad cada día, es mayoritariamente de mujeres. ¿Cuál es el lugar de trabajo? ¿En qué provincia es la que trabajan fundamentalmente? Pues como veis, más de la mitad trabajan en Sevilla, un 57%. El 12% de los que han contestado están en Málaga, el 7,5% en Granada. Hay un 5,6% de gente que ha contestado que trabaja fuera de Andalucía, pero en España. Incluso hay gente que ha contestado que no trabaja ni siquiera en España, que está, bueno, recuerdo una que dice que está en Viena, que a pesar de eso también ha contestado. Es decir, que tenemos ahí como de bastantes territorios, ¿no? Es normal también que haya más gente de Sevilla, no sabemos si porque realmente estamos más pedagogos y pedagogas en Sevilla o porque el grupo mayoritariamente hay una parte de más gente de Sevilla. Entonces, como esto ha sido la bola de nieve, pues es lógico que también nos hayamos movido más en este territorio. Pero no tenemos ninguna ambición de copar para nada el tema y al contrario, invitamos a cualquier persona que pertenezca a cualquier provincia de Andalucía que por favor se ponga en contacto con nosotros porque nos encantaría ver y poder contar con compañeros y compañeras de cualquiera de las provincias. En cuanto a otras titulaciones, pues bueno, lo que hemos descubierto es que en este grupo el 75% de las personas, además de la licenciatura o el grado de pedagogía, cuentan con otra titulación. En el 41% de los casos tenemos un máster, lo cual en sí está bastante bien. Un 22% tienen un curso de experto. Un 20% tiene además otra titulación universitaria. No he entrado aquí en deciros todo porque hay mucha más información, pero no queremos tampoco abundaros con la información. Lo haremos más adelante y detallaremos y a lo mejor haremos un pequeño articulito en el que ya sí entraremos en más detalle. Hay un 13% que además tiene una titulación de grado medio, normalmente un técnico superior de alguna otra carrera similar, y hay un 9% del grupo que tiene doctorado. ¿Vale?
para que veáis que estamos bien cualificados y bien formados. En cuanto a la situación laboral, casi el 70% del personal es ya indefinido o funcionario. Es un personal que la mayoría tiene un contrato definido, el indefinido el 38%, o un 31% es personal funcionario. Como decía hace un momentito Bea, somos gente que ya tenemos nuestra vida profesional resuelta, pero a pesar de eso creemos que es importante defender nuestro ámbito de trabajo, aprender entre todos, crear redes y otras cuestiones, ¿no? El empleo de carácter temporal, sin embargo, asciende a un porcentaje del 21%. Bueno, yo creo que en cualquier profesión hay trabajo temporal. Un 21% no sé si será mucho o será poco, pero es así. Hay una parte de la gente que ha contestado que está todavía en trabajo temporal. Y el porcentaje de personas que no están empleadas entre las personas que han contestado solo asciende al 4%, lo cual tampoco, teniendo en cuenta la ratio de paro que hay en Andalucía, pues es significativamente pequeño. Eso no quiere decir que, como hemos dicho, esto no representa a todos los pedagogos y pedagogas de Andalucía, sino solo al grupo con el que hemos sido capaces de conectar. En cuanto a la jornada laboral, la gran mayoría, casi un 84%, tiene una jornada a tiempo completo, pero hay un 10% que trabaja a media jornada o de forma parcial y un 6% que trabaja por horas. Es interesante saber dónde estamos, no sé a vosotros, pero a nosotros nos parecía muy importante llegar a tener un conocimiento, un acercamiento a quiénes éramos, dónde estábamos y de qué manera, porque siempre todos tenemos un prejuicio en el sentido de pensar que ya conocemos, uy, esto está fatal, la gente no tiene trabajo fijo. Bueno, pues no es así, ¿no? Los datos de este grupo nos dicen que tampoco, que estamos bastante estables laboralmente hablando. En cuanto a la forma de acceso, mayoritariamente la gente en el sector público, por supuesto, que había un gran porcentaje, pues ha accedido al puesto por concurso o por concurso oposición. Y un cuarto de las personas que han sido entrevistadas lo han hecho a través de entrevistas. El 12,7% lo ha hecho a través de un contacto. Eso de las redes sociales, el capital social, qué importante es, ¿no? Porque te permite, por ejemplo, en este caso, encontrar un trabajo. Y solo un 3,7% de este caso tienen autoempleo, es decir, son empresarios o autónomos o autónomas. En cuanto a cómo trabajamos o con quién trabajamos, mayoritariamente el 88% de las personas están trabajando en equipos interdisciplinares o multidisciplinares, es decir, o con otras, trabajan con otras profesiones, pero en equipo, o simplemente su equipo está compuesto de distintos profesionales, pero no trabajan con ellos, sino que en el equipo laboral hay gente de todo tipo. Hay un 12% que trabaja solo y con otros pedagogos solo un 4,1%. En cuanto a los ingresos, que también es un tema que nos preocupaba, pues sí, los ingresos son moderados, es decir, que no, que los profesionales de la pedagogía no parece que seamos ricos, solo un porcentaje del 5,2% gana más de 50.000 euros al año. La gran mayoría gana menos de 20, un tercio gana menos de 20.000 euros al año, que es poquísimo, y otro tercio gana entre 1.000 y 30.000 euros al año, que tampoco es mucho. Es decir, que realmente no es un gran sueldo, ¿no? Hay otro 21% que está entre 30.000 y 40.000 euros. En cuanto a las funciones, bueno, la verdad es que la mayoría tiene funciones educativas, ¿no? Casi un tercio de las personas, la labor que hacen es una labor educativa, o bien también hay un gran número de técnicos especialistas en educación. Ya pueden ser temas formativos, e-learning o cualquiera que sea, ¿no? También hay un porcentaje importante que son directores, responsables o gestores de equipo, gente con cierta responsabilidad. Y luego, pues hay gente que se dedica a la gestión, hay algún pequeño grupo, algún pequeño porcentaje, un 2% que se dedica a hacer solamente labores de apoyo, y hay también un 2% que son técnicos generalistas, o sea que no están especializados específicamente en tareas educativas. En cuanto al grado de satisfacción con el trabajo, pues la verdad es que es bastante alto, a pesar de las condiciones laborales y de los salarios, la gente está bastante satisfecha con su trabajo, una media de un 8%, de un 8 sobre 10, y el 88% de las personas puntúa más de 7 en su satisfacción con su propio trabajo, lo cual quiere decir que somos bastante vocacionales y que, a pesar de esas condiciones, nos gusta y nos implicamos en nuestro trabajo. En cuanto a las condiciones laborales,
baja un poco la satisfacción, pero tampoco es tan baja para el sueldo que acabamos de ver, sigue estando en un 7%. Me imagino que porque mayoritariamente muchos estamos indefinidos y eso también, bueno, pues nos da una tranquilidad que mucha gente nos envidia, ¿no? En cuanto al sector laboral en el que trabajamos, pues mayoritariamente este grupo pertenece a un sector público. Es el caso del 58% de los que hemos contestado pertenecíamos al sector público, frente a un 28,7% que pertenece al sector privado, cosa que me parece un buen porcentaje y creo que puede responder bastante a la realidad de lo que podemos encontrar, y un 12,7% que desarrolla la labor en el tercer sector, es decir, en una ONG, fundación, una institución de este tipo. En cuanto a la diversidad laboral, hemos de decir que dentro del sector público pues hay de todo. La mayoría son funcionarios, personal estatutario, pero también hay una parte que es personal laboral fijo o discontinuo. Y luego pues hay miles de pequeñas diferencias, ¿no? Dentro del profesorado pues hay un profesor universitario hay un 7%, docente hay un 5,1%, docente interino hay un 6,4%, en fin, diversificación del tema. Pero lo importante es que dentro del sector público, el 65% sí que tiene un trabajo equiparado al grupo máximo de tanto en el rango laboral de laborales como en el rango de los funcionarios, es decir, equiparado al grado de licenciatura o grado. Y un 30%, sin embargo, y desafortunadamente, está contratado por debajo de su titulación. Esto parece un dato que la asociación debería tener en cuenta porque habría que luchar por esto, ¿no? En cuanto al personal de las universidades públicas, hemos de decir que solo 35 de los 286 que ha contestado pertenecen a las universidades. Así todo, el 31% de ellos son profesores titulares y el resto pues, se reparten entre profesores asociados, catedráticos, profesor ayudante o otras diversas categorías en las que hay como un montón de personas que están solo uno de ellos, ¿no? La vinculación, por tanto, más mayoritaria dentro del profesorado universitario está en la de como profesor titular. En cuanto al personal docente del sector público, nos referimos al personal educativo, al del sistema educativo, hemos de decir que la mayoría de la gente que está en el sector educativo trabaja en secundaria, como profesor de enseñanza secundaria, el 73% de ellos. También hay profesorado de la formación profesional, un 8,3%, hay también maestros y maestras de primaria y el resto hay otros perfiles en un gran número, pero siempre un solo tipo. En cuanto al personal que no trabaja en el sector público, la mitad de estas personas que trabajan por cuenta ajena en empresas y un tercio trabaja por cuenta ajena en el tercer sector. Y el 12,6%, como dijimos antes, son autónomos. Es decir, que entre los que trabajan por cuenta ajena se dividen tanto en el tercer sector como en la empresa privada. Algo menos de la mitad, el 43,3%, tiene un contrato equiparable de pedagogía en esta parte del sector que no es público. Es decir, que todavía están peor infracontratados en el sector privado en comparación con el sector público. En cuanto al grupo con el que trabajan las personas que hemos contestado mayoritariamente, está la juventud y la adolescencia y la infancia. Son los tres colectivos en los que un 40% de las personas que hemos contestado en algún momento de nuestra trayectoria laboral hemos estado trabajando. Y hay otro gran porcentaje del 40% que trabaja con personas adultas en general, sin especificar ningún colectivo específico. En cuanto a los ámbitos, pues aquí vemos que el ámbito en el que más pedagogos y pedagogas trabajan es el de la atención a colectivos vulnerables. Ahí encontramos un 37,4% que trabaja en estos colectivos específicos. Y hay otro gran porcentaje de los pedagogos que trabajan en la orientación, ya sea esta orientación escolar, laboral o social. Esos son como los dos grandes grupos. También hay un importante grupo que se dedica a las personas desempleadas, que asciende al 24%. En cuanto al rol más desempeñado, es el de orientador o orientadora. Ya hemos visto que hay mucha gente trabajando en la orientación social, laboral o escolar. El de dirección, que es para un 20%, y el de profesorado en otro 20%. En cuanto a la vinculación de los puestos con la pedagogía, el 76% de las personas dice que su puesto está vinculado directamente siempre o mayoritariamente con la pedagogía.
Sin embargo, hay un 4,2% que dice que su trabajo nunca está relacionado con la pedagogía. Es decir, que prácticamente el 95% en algún momento tiene un trabajo que sí está relacionado con la pedagogía. En cuanto a los años trabajados en el ámbito de la pedagogía, pues la verdad es que hay muchos años de experiencia. Destaca aquellas personas que llevan entre 10 y 20 años, que son un cuarto de las personas que han respondido. Y aquellos que trabajan, que llevan entre 21 y 30 años, que son muchos años, otro 20% de las personas que trabajan. Es decir, que la gente que ha contestado mayoritariamente es gente con bastante trayectoria profesional. Y dentro de estas 286 personas, 244, cuando le hemos preguntado qué problemática o qué necesidad es la que tiene la pedagogía para ver si coincidían con esos sectores que desde la asociación profesional habíamos considerado que se debería dedicar la asociación, pues la mayoría siente que es una profesión muy desconocida y nada reconocida. Hay un 60% que nos dice que falta reconocimiento, que falta visualización, que la gente desconoce a qué nos dedicamos, que hay que poner en valor lo que hacemos. Entonces, hay un montón de personas, un 60% de estos 244, que se quejan de alguno de estos problemas. En cuanto también piensa que necesitamos poner en valor la profesión dentro de la sociedad en general, no solamente entre otros profesionales, sino de manera generalista. Un cuarto de las respuestas indican que es necesario unirse para defender nuestro ámbito de actuación, ya sea en asociación, en colegio o en redes profesionales. Es decir, que el tan traído llevado colegio profesional, que todo el mundo me ha preguntado, ¿pero esto qué queréis hacerlo en colegio? Bueno, pues la verdad es que no. Nuestra intención como asociación no es crear un colegio, lo digo ya desde aquí, aunque porque Bea no ha dicho nada de esto, y de las 286 personas, solo 9 han dicho que habría que crear un colegio profesional. Aunque sí hay mucha gente que piensa que nos tenemos que organizar como profesionales en distintos tipos de organización, ya sea en redes o ya sea esta asociación que aquí os presentamos. Un 21% ha destacado la falta de puestos de trabajo y la baja remuneración. La verdad es que hay más gente que hace referencia a la baja remuneración, cosa que se corresponde con lo que hemos visto de la descripción de los salarios de la gente. Hay menos gente que habla de la falta de puestos, pero sí que es verdad que hay mucha gente que habla de dos temáticas que a mí me gustaría investigar en el futuro si son ciertas o no, o de qué manera están influyendo en el ámbito de la pedagogía. Una tiene que ver con la falta de yacimiento de empleo, que alguna persona ha dicho que existe. A mí me ha parecido una aseveración muy amplia para estar, la desconozco, no sé si existe o no existe, me gustaría saberlo. Y por otro lado, otra de las cosas que sale mucho y que hay una gran parte de gente que ha planteado es que tenemos un problema porque el ámbito de la pedagogía es muy amplio, cuando para mí esto es un valor de la pedagogía, el que podamos acceder a muchos puestos de trabajo. Pero en fin, las realidades son las que hay, cada uno las ve de una manera, tan respetables unas como otras. No sé, son temas que me parece que podríamos investigar en el futuro y que se apuntan con las cosas que está diciendo la gente. De alguna manera, entre los que han participado, para resumen, podemos decir que los profesionales de la pedagogía que han contestado este cuestionario son un grupo de personas de todas las edades, entre los que hay un gran grupo que tiene más de 45 años y mayoritariamente son mujeres. Están principalmente ocupados en el sector público y gran parte de ellos han accedido por oposición o concurso de oposición a este sector. Muchos de nosotros trabajamos en equipo, mayoritariamente en el campo de la educación o como técnico especialista, y algunos de ellos dirigen o dirigimos equipos. La valoración que hacemos de nuestro trabajo es alta, estamos altamente satisfechos con nuestro trabajo y un poco menos con nuestras condiciones laborales. El 38% trabaja en el sector privado, el 12% en el tercer sector. Muchos trabajan con colectivos vulnerables y como orientadores escolares, sociales y laborales. Los puestos de trabajo del 76% están vinculados a la pedagogía y la mayoría ve útil una asociación profesional para la pedagogía. La mayoría es un 90%. Este dato los va a decir luego mis compañeras en la siguiente, en la parte de los retos, donde retomaremos un par de preguntas más de las que aquí se han recogido, pero que hemos preferido presentarlas en la segunda parte, en la última parte de la sesión. Y por nuestra parte, en cuanto a los datos, espero que os hayan resultado de interés como a nosotros y como a nosotras. Y doy paso a la mesa de experiencia que va a presentar mi compañera Begoña. Muchas gracias.